Colosenses capítulo 3. Yo les animo a que podamos presentar a nuestros niños delante de Dios, pero también les animo a que podamos encontrar y discernir el propósito de Dios para nuestros hijos. Días atrás estuve en la ciudad de Chihuahua y conocí a un joven que lo amé con el amor de Cristo al ver su corazón, y era el chico que dirigía el tiempo de alabanza. Yo creo que tiene como 16 años, amor. Acababa de cumplir 15, 16 años. Y entonces le pregunté a los pastores y dicen: una vez tomamos una guitarra, que cómo él había aprendido, porque no solo ministra en la unción del Espíritu, sino toca muy bien. Dije: ¿cómo aprendió? Dice: es que un día vimos en él algo tan especial y le entregamos una guitarra. Dice: él la limpió, la comenzó a tocar y ahora es el que dirige. Y yo recordé cuando era un niño, ahorita que estábamos aquí, que siempre la hermana Felda me decía: Israel, tú vas a servir al Señor. Y bueno, mi caso fue distinto. Yo decía: no, a Dios no, yo no voy a ser pastor, etcétera. Gloria al Señor, porque mis palabras se hicieron chicharrón y hoy podemos servir a Dios. Qué gozo, de verdad, qué gozo. Pero me vine muy contento de allá al ver estos chicos. Eran un grupo de alabanza, todos menores de 16 años, y ministrando con una unción del Espíritu Santo impresionante. Impresionante. Después les voy a hablar más de eso. Estoy preparando un bosquejo donde quiero anclar esto, porque siento que no podemos perder la dirección de preparar nuestras generaciones para que sirvan al Señor. Amén. Diga al que tienes a un lado: Jesús, nuestra vida. Otra vez, sí conmigo: Jesús, nuestra vida. Colosenses capítulo 3 en la NTV dice lo siguiente, y vamos a leer los próximos 18 versículos. Ya que han sido resucitados a una nueva vida, a una vida nueva con Cristo, pongan la mira. ¿Qué ponemos? ¿En dónde? En las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esa vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan. Di conmigo: que acechan. Dígale que tienes a un lado: que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían pasado hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora, me encanta, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia. Dile que tienes a un lado: lo chismoso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos, ¿qué, iglesia? Perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil,
si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo, otra vez iglesia, Cristo es lo único que importa. Podemos repetir esto a la cuenta de tres todos juntos. 1, 2, 3. Cristo es lo único. Una vez más. 1, 2, 3. Cristo es lo único que importa. Y Él vive, ¿dónde, iglesia? Claro, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. Hey, ¿qué más dice, iglesia? Hey, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. Hey, ¿cómo? Voltea con el que tienes al lado. Dime si tiene cara de tierna compasión, por favor. Eso se tiene que notar. Hey, se tiene que notar. ¿Sí? Son unos ojos así como que aborregados. Son así muy tiernos esos ojitos. ¿Sí? ¿Tiene tierna compasión o tiene ojos de pistola? Bien. Ok. De tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Voltee con la hermana que tiene a un lado y dígame si es paciente esa hermana, por favor. Dígame si es paciente ese hermano, por favor. Ok, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Híjoles, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse. ¿De qué, iglesia? De amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Versículo 15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre. La semana pasada hablábamos de nuestro domingo de resurrección y dijimos lo siguiente: la resurrección no es un evento, la resurrección es una persona. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y si Jesucristo resucitó en nosotros, nosotros ahora modelamos la persona de Cristo Jesús y su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, al nosotros conocer a Jesús y su persona estar en nosotros, su persona está en nuestros corazones, dado que la resurrección es una obra en nuestras vidas, pero también es la persona de Cristo en nuestros corazones. Di conmigo: la resurrección se tiene que notar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que si Dios está en nuestras vidas, tiene que haber una transformación en nuestros corazones. Claro, porque no resucitamos para regresar a lo viejo, ¿verdad que no? No resucitamos para volver a ser como antes. No resucitamos para seguir siendo mañosos o tener malos hábitos de vez en cuando. Resucitamos y a través de la resurrección hubo un intercambio en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios nos transformó el corazón, quitando de nuestro corazón el corazón de piedra y poniendo un nuevo corazón en nuestras vidas. Di conmigo: perdimos viejos hábitos, una mentalidad vieja, y morimos al pecado que antes practicábamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú y yo, si hemos experimentado la resurrección de Jesús, no podemos vivir en aquello a lo cual ya morimos. Por eso dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, si Cristo vive en ti, quiere decir que hay un poder de Dios viviendo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo vive en ti, quiere decir que ahora tu manera de ver las cosas, tu manera de ver la vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque has puesto la mira en las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén?
Y Filipenses capítulo 1 versículo 21 nos enseña algo. Si Cristo ha resucitado en nuestros corazones, para mí el vivir es Cristo. Di conmigo, Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Cristo es nuestra vida, si es la razón por la que vivimos, algo tiene que cambiar en nosotros y algo tiene que estar siendo transformado en nosotros. Ahora, hemos escuchado esta frase: Él vive para su trabajo, ¿verdad? Hemos escuchado esta frase: Él vive para el fútbol. No, todo se trata de fútbol en Él. Ahora, qué hermoso sería que pudieran decir de ti y de mí: ellos viven para Cristo. ¿Están aquí? Su vida se trata de Cristo. Dile al que tienes a un lado que tu vida se trate de Jesús. O más bien, reformula esto y dile que tú y yo podamos vivir para Cristo. Y si Cristo es nuestra vida ahora, algo tiene que morir en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí viene lo primero y lo importante. Entonces Pablo les habla a los colosenses en el capítulo 3, uno de los capítulos más confrontantes del Nuevo Testamento, acerca de la nueva vida en el cristiano. Y dentro de Colosenses capítulo 3, en esta parte de la escritura nos manda a hacer algo importante: hacer morir lo terrenal. ¿Cuántos dicen amén? No te está diciendo controla tu pecado, no, te está diciendo elimínalo. No nos está diciendo controlen su pecado un poquito, por favor. No, Pablo en capítulo 3 nos dice: tenemos que eliminarlo. ¿Por qué? Porque si no matamos nuestro pecado, si no lo terminamos por eliminar, tarde que temprano esa concupiscencia, esa iniquidad terminará por dominar nuestros sentidos, terminará por dominar nuestros corazones. Y ahorita vamos a ver pecados evidentes a pecados internos. Pero hay algo muy importante, porque comienza hablando de los pecados evidentes y dice: hagan morir la inmoralidad sexual, hagan morir la impureza, hagan morir las pasiones desordenadas, hagan morir los malos deseos, hagan morir la avaricia. ¿Sabes? Muchas de las caídas de nuestro caminar de fe, muchas ocasiones son por aquellas cosas que no hemos eliminado, sino hemos solo contenido. ¿Están aquí? Si no hemos solo contenido por momentos. Y la palabra sí nos habla de morir, sí nos habla de que eso puede ser eliminado, sí nos habla de que eso puede ser removido de nuestras vidas y de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque creemos en el evangelio de Cristo, que tiene el poder para transformar vidas, que tiene el poder para resucitar de los muertos a aquellos que dicen ya no hay esperanza, ya no hay salvación. Jesucristo viene a traer vida, y dice la palabra, vida abundante. Por eso esta mañana vamos a tomar ciertas decisiones de ciertas áreas que tenemos que eliminar. ¿Están listos? No, pastor, es que yo venía para un mensaje más de conquistar las promesas. Bueno, ven en este mes, a lo mejor el que viene, no lo sé. Pero quiero que entiendas algo: de nada sirve que alcancemos las promesas y que por faltas de carácter perdamos lo que el Señor nos quiere entregar. De nada sirve que el Señor nos lleve a la tierra prometida y en la primera te tengan que apedrear todos en el capítulo 6 de Josué, porque tomaste un lingote que te dijeron que no tomaras, que tomaras un manto babilónico que no te tenías que llevar. Y bueno, lean la historia, porque si Acán no hubiera escuchado y hubiera eliminado la avaricia, diferente hubiera sido la genealogía de Acán. Iglesia, ¿estamos aquí esta tarde? Tú y yo no fuimos llamados a contener, porque no hay un punto medio. Diga al que tienes a un lado: no hay un punto en medio. Así dile: o estás con el mundo o estás con Cristo, punto. No hay punto medio. No hay punto medio. Hay gracia y misericordia, pero no hay punto medio. O tenemos una nueva vida en Cristo
o no estamos revestidos de Cristo, apariencia de fe y apariencia de piedad. Pero el Señor Jesús nos ha llamado a eliminar lo que tiene que ser eliminado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué? Porque lo que hace el mundo es normalizar el pecado. Hablábamos mi esposa y yo, estamos en una de las generaciones más empáticas. Ay, un perrito, ay, una adopción, ay, esto. Y luego tenemos marchas tan agresivas reclamando y normalizando un aborto. ¿Están aquí, iglesia? Estamos muy empáticos de un lado y queriendo aparentar que tenemos mucho amor, pero realmente el mundo lo que termina haciendo es normalizar ciertas acciones. Iglesia, pero dice la palabra, estas acciones desatan la ira de Dios. Qué fuerte, ¿no? Por eso hay algo muy importante. Tú y yo tenemos que despojarnos. Ahora empieza a hablar de algo muy fuerte. Y si te das cuenta, todo es de inmoralidad sexual. Habla de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y también habla, juntamente con estos pecados, de la avaricia. Tú y yo no podemos dejar que el enemigo nos lleve a intentar normalizar cualquier deseo de nuestro pasado. ¿Sabes? A veces pasa esto. El enemigo siempre lo único que tiene para podernos invitar a caer o empezar a resbalar, como dice Asaf, nuestros pies, es cuando cambiamos nuestra mirada. Entonces dice Asaf, capítulo 73, que él cambió su mirada y comenzó a ver a otros que eran enriquecidos, y eso le trajo mucha amargura, eso le trajo mucho enojo. Y dice la palabra, y casi me deslicé al ver cómo otros prosperaban y yo no. ¿Están aquí? ¿Cómo a otros les iba bien y a mí no? Y dice, y en mi corazón comencé a sentir pulsadas. ¿Sabes lo que Satanás siempre busca? Es cambiarnos la mirada. ¿De qué manera? De la manera en que volvamos a mirar el mundo, o que miremos hacia atrás. Esa es la parte favorita de Satanás. Y viene con las tentaciones, ¿verdad? Del pasado. ¿Te acuerdas? Ay, estaba bien helada y tú ahorita tienes un chorro de calor. ¿Te acuerdas? Aquellos lugares, y empieza de alguna manera a seducir. Conforme dice la palabra, cada uno es seducido conforme a sus concupiscencias. Claro. Pero ahora la palabra nos llama a eliminar eso. ¿Cuántos dicen amén? No a normalizarlo, no a decir, ay, de vez en cuando, pues sí me acuerdo, me deleito unos 30 minutos en mis recuerdos, pero luego digo, ay, no, eso es del diablo. No. Porque hasta jugar con pensamientos de nuestro pasado es tan peligroso, iglesia. De verdad, es tan letal que es lo que el enemigo va a tener como el banquete del pasado, al tratar de exponértelo. Pero dice la palabra, resistid al diablo y el diablo que huirá de vosotros. Ahora, la asignación que Pablo le habla a los colosenses y les dice, ustedes tienen que hacer morir. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales, dice la versión NTV, que acechan dentro de ustedes. Que acechan. Ahora, está bien, empieza a hablar muy fuerte, empieza con las partes externas, como la inmoralidad, como la impureza, como las pasiones desordenadas, como malos deseos. Un día llegó una petición al cesto de la intercesión que teníamos en Monterrey, y la petición decía lo siguiente: les pido oración para que se muera mi vecina. No es broma, de verdad. Nuestra hermana se quería echar a su vecina. Les pido que por favor oren. Y pues nos preocupó.
Y tuvimos que llamar a esta persona y confrontarle y realmente saber. Y bueno, todo lo que quería estaba arraigado de sus pasiones desordenadas. Terminó por no quedarse en la iglesia al ser confrontada con ese tipo de oración y deseos. Claro, ¿por qué? Porque no vamos a decir, bueno, pues el hermanito piensa así. No, tenemos que confrontar para que esas obras de la carne sean eliminadas. ¿Dicen amén? Dile al que tienes a un lado. Los malos deseos. ¿Has tenido malos deseos hacia alguien? Ay, ojalá que choque y se estampe ahorita. Ay, ojalá que se muerda la lengua y se la corte en dos. Ay, Señor. O tal vez, ¿verdad? Que caiga fuego del cielo y que los consuma a todos. Pedro, tranquilo, le dijo el Señor. Tranquilos, tranquilos. No es así. Hey, pero nos está hablando de malos deseos. Y por favor, todos a veces pasamos por ese momento. Cuando alguien te hace daño, viene como que el pop del diablito se aparece aquí y empieza a susurrarte malos deseos. Iglesia, están viendo como que no. Pero sabes, la palabra nos llama a eliminarnos. Si viene un mal deseo, ¿lo eliminas? No, porque no solo de pan vivirá el hombre. Claro, este no era un mal deseo, era algo distinto, pero al mismo tiempo no era lo que el Señor Jesucristo quería darnos a mostrar en aquel momento. ¿Qué malos deseos ha habido en ti últimamente? Hay gente que guarda malos deseos contra sus padres. Hay gente que guarda malos deseos con la suegra. No aquí la mayoría amamos a nuestra suegra, ¿verdad que sí? Los que aman a su suegra levanten su mano. Por favor, varones, por supervivencia, colabore, por favor, le va a ir bien en casa. Hey, hermanas, ¿cuántas hermanas aman a su suegra? Háganlos, hermanas, por amor a unos, yo sé. Qué bueno que lo hacen. Es broma, yo de verdad amo mucho a mi suegra. Y no es porque esté siendo grabado en este momento y me esté viendo. De verdad, yo amo mucho a mi suegra. Pero iglesia, tú y yo tenemos que entender algo. A veces en el corazón se pueden asentar malos deseos. Y la palabra nos dice, elimínalos, no los normalices. Los normalizamos cuando les ponemos una etiqueta o los acondicionamos para decir, este mal deseo es por esta causa. Y cuando les buscamos una causa a nuestros malos deseos, los estamos conteniendo. Y cuando vienen los momentos de los conflictos, tus malos deseos salen. La amargura sale. Hey, digan amén, iglesia. Ahora, no tengan malos deseos. No sean ávaros. Al final de lo que acabamos de leer dice, y sean agradecidos, porque el corazón avaro nunca está satisfecho. Y no hablo de no luchar, de no orar, de no trabajar, de no esforzarnos por más. No, tenemos que buscar siempre ir creciendo de gloria en gloria, de buscar más las bendiciones del Señor, pero primeramente su reino, definitivamente. No, pero estoy hablando de contentamiento del corazón. ¿Cuántos dicen amén? El corazón sin avaricia está en contentamiento. Les voy a platicar una historia. ¿Están listos? Una vez fuimos mi esposa y yo, cuando vivíamos en Monterrey, de compras ahí a cruzar el charco, ¿verdad? Como dicen, del otro lado. Y mientras estábamos haciendo unas compras, pues en Monterrey eso es mucho más fácil, económico, mucho mejor en muchos sentidos, etcétera. Recuerdo que yo llevaba una cantidad y dejé otra cantidad en mi cuenta. No era mucho. Y recuerdo que fui, me compré unos tenis, me compré una playerita. Yo siempre he tenido esa parte de otros tenis. Y mi esposa dice, no, cómprate zapatos, te hacen falta zapatos. Bueno, y luego, etcétera. Y estábamos como que comprando algunas cosas para la casa, etcétera. Eran como las 5 de la tarde, 4. Y luego llegué con Eliana y le dije, ¿sabes qué? Ya me acabé el dinero y solo me queda para la hamburguesa de $1. Y le dije, me voy a ir al otro lado, a México, y ahorita regreso para sacar dinero
Y bueno, para que cambiar y tener más, porque si pago con tarjeta. Yo no entendí algunas cosas, pero mi idea era ir al otro lado para sacar dinero y luego regresar. Ya sé, porque no tenía la tarjeta, ya me acordé. Y tenía que ir al banco, etcétera, ya recordé. Y recuerdo que empecé con eso y rápido la palabra de Dios comenzó a sentirme incómodo. Empecé a sentirme incómodo con ese deseo. Empecé a sentirme como que no era. Y ya no lo hice. Y después de no haberlo hecho, recuerdo que estar meditando ahí sentado, empecé a entender la importancia de estar en contentamiento. A veces el corazón quiere más y más. Y luego si estás en un mundo de consumismo o países de consumismo, pareciera que toda la mentalidad quiere consumir más. Pero Pablo dice, tenemos que estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes a un lado, contentos, sin avaricia. Dile, pero esforzándonos cada día por más de Dios. Ahora, habla de esta parte tan importante de lo externo, pero luego habla algo tan importante. Dice, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida, versículo 7, aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar. Di conmigo, es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza. Di conmigo, la vieja naturaleza. Todos esos actos perversos y pecaminosos. Pero empecemos a hablar de ellos un poco. Dice la palabra, eliminen la ira. Di conmigo, la ira, el enojo. Eliminen la malicia. Eliminemos la blasfemia, las palabras deshonestas y la mentira. Ahora no nos está llamando a ajustarnos en estas emociones, a despojarnos de esto. Di conmigo, despojarnos. Ahora, este es el momento de eliminar esta mañana. ¿En qué áreas de nuestro corazón? Porque ahora está hablando Pablo de áreas internas: ira y enojo. Hay gente que de verdad tiene problemas con el enojo. Si no comen a sus horas, si las cosas no salen como a veces queremos o quieren. A veces el enojo es su arma de control. ¿Están aquí? Y sabes, a lo mejor es eso lo que muchas veces nos va haciendo daño. Recuerdo que estaba estudiando tiempo atrás del enojo. No está aquí mi Toño para que me pueda ayudar en esto, pero vi cómo el enojo es tan peligroso aún para nuestra misma salud. Aquí está Miguel, ¿verdad? Para nuestra salud, ¿verdad, Miguel? Quiero que entendamos algo. El enojo es una situación destructiva. Hay gente que vive enojada todo el tiempo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres de comer? No. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Te hicieron algo los de gente? Sí, pero le pegué. Gloria al Señor. Y van creciendo y son los que guardan bats de béisbol en la cajuela por si los hacen enojar. Ahora, tengo otro testimonio para la furia y el enojo. ¿Están listos? Ya lo he contado, pero hay muchos que no lo han escuchado. Sábado por la tarde, Eliana y yo venimos saliendo de un evento cristiano, por decirlo así, una reunión especial. Tomamos uno de los circuitos muy transitados de Monterrey, que se llama Gonzalitos. Y recuerdo que con mi esposa, y una persona me cerró bien fuerte en el carro. Y no solo me cerró,
me empezó a decir de cosas para mi momento hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eso no pasó esta semana que andaba en Monterrey. Me la pasé en el Carmen encerrado todos los días, bueno, hace mucho tiempo, a unos años atrás. Y me enojé tanto que se burlara de mí y me dijera cosas que mi juventud complicada se despertó y comencé a irme manejando tras la persona. Todo mi plan era cerrarlo en una de esas avenidas. Y claro, estaba enojado, no sabía lo que iba a parar eso. Y cuando estás enojado no piensas, no tienes una visión, no razonas lo que estás haciendo. Pierdes visión, pierdes discernimiento, tienes pérdidas en el carácter, en las emociones. ¿Y cuántos por enojo no han hecho barbaridades? ¿Qué día una persona años atrás, verdad? No, le ganaron el estacionamiento, salió con un lápiz, le picó el ojo y todo porque le ganaron el estacionamiento. Porque pierdes los estribos cuando no has eliminado esa naturaleza pecaminosa que estás echando en nuestras vidas. Ahora, tal vez eres de las personas que cuando se enojan, rompen platos, sacan su furia de alguna forma. Entonces, cuando yo iba ahí manejando, iba con mi esposa Eli, gloria al Señor, porque Dios nos ha dado ayuda idónea. Dicen amén los varones. Tomó mi pierna y la apretó muy fuerte. Y recuerdo que no hacía caso y me apretó más fuerte, enterrándome las uñas. Así que tenía que sacarme del momento de ira, de furia en el que me encontraba. Y me dice: Israel, ¿vas a perder tu integridad con tan poco? Y comencé a desacelerar. Me retorné en uno de los puentes. Llevé a mi esposa a la casa y teníamos que comprar unas cosas en Home Depot, y me fui al estacionamiento de Home Depot. Y me recordé mucho de aquellos años cuando tenía como 20 años, 18 años, 19 años, 21 años. Como era algo que no podía controlar. Y dije: Señor, ayúdame a eliminar el enojo y la furia de mi carácter. Ayúdame. Y claro que te arrepientes y te quebrantas delante de Dios. Porque no es algo que vas a controlar, o no es algo que de vez en cuando vas a contener. Es algo que tenemos que eliminar. Iglesia, ¿están aquí? Algunos de ustedes dicen esta tarde: pastor, creo que tengo que estar en pro de la misión de eliminar el enojo y la furia de mi carácter. Cuando yo me enojo, que ni me hagan nada en la iglesia, pastor, porque ¿la iglesia están aquí? Toda malicia, dice la palabra, todo comportamiento malicioso, aquellos que usan palabras con deshonestidad, toda calumnia y lenguaje sucio, mentira. A mí me causa esto. Recuerdo que una vez llegué de la primaria, iba en segundo de primaria, y llegué con una palabra que mis amigos decían mucho: tú, y así, una maldición. Recuerdo que aquel día mi mamá me agarró la boca y me metió el estropajo de jabón y me la lavó. Dijo: usted no va a andar diciendo esas palabras. No entendí, y después me metió un chile y después entendí. De verdad, no es broma. Después de eso me metí un chile y así me lo puso en toda la boca y así. Usted no va a decir eso, porque son palabras sucias. No las queremos en nuestro vocabulario. Toda palabra deshonesta, toda palabra sucia, toda calumnia. ¿Usted es de los que se sienta a comer gente, o es de los que da gracias, convive?
Uy, hay gente que le encanta la calumnia. Ya supiste, es que el pastor, si el pastor lo hiciera así, uy, otra cosa sería. Sí, pero tú no eres el pastor. Yo soy el pastor y yo tendré que dar cuentas al Señor. Iglesia, es que el pastor, o es que mi vecina, es que Chuchita, les encanta. Lo hacemos por edificación y lo ajustamos, ¿verdad? Lo hacemos para edificarnos. No estamos hablando mal, estamos comentando. Estamos solo diciendo porque, ay, pues usted sabe, nos preocupamos tanto por la obra y toda la semana ni venimos, nada más venimos un ratito el domingo, pero nos preocupamos un chorro por la obra de Dios o por mi hermano. Hey, tú no seas de esos que calumnian de otros. Y si tú tienes algo con tu hermano, ve y díceselo de frente: hermano, yo tengo esto en mi corazón, podemos hablarlo. Iglesia, podemos hablarlo en paz. Hermanas, a veces me toca, es que tu papá, es que esto, es que el otro. Si usted necesita arreglar algo con su esposo, arréglelo íntimamente y no le enseñe a sus generaciones la calumnia mientras no esté su esposo o mientras no esté la esposa. Ay, es que tu mamá, uy. ¿Están aquí, iglesia? Si algo admiro mucho de mi papá, el pastor Max, es que nunca de verdad se quejó de mamá enfrente de nosotros. Tu mamá te ama, Israel. Tu mamá está orando por ti. Tienes que entender a tu mamá, que tu mamá tiene alarma por esta situación. Es que mamá no. Iglesia, esto es muy importante en nuestros corazones. Di conmigo, no venimos a ajustar, venimos a despojar aquello que tiene que ser eliminado en nuestras vidas para vestirnos de una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que tienes a un lado: vístete del nuevo hombre. Amén. Versículo 10: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. ¿A qué? A medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. La meta es Jesús. Otra vez, la meta es Jesús. En mi matrimonio, la meta es Jesús. En mi caminar, la meta es Jesús. La meta es Cristo. La meta es Cristo. A medida que le conocemos, queremos parecernos más a Él. No sabes cuánto orgullo para mí era cuando era un joven adolescente que me dijeran: te pareces mucho a tu papá. Hey, esto era algo. Y luego cuando entré a la escuela bíblica: trabajas como tu papá, Israel. Y ni me gustaba trabajar mucho, pero ahí yo le echaba un chorro de ganas porque eso me motivaba a parecerme más. Que te digan tus hijos: mamá, te estás pareciendo a Jesús mucho. ¿Están aquí, iglesia? ¿Sabes por qué nos parecemos a Él? Porque a medida que tenemos hambre de su palabra, hay una transformación continua en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que está viejo en nosotros comienza a ser eliminado a medida que vivimos, que caminamos y que aprendemos las enseñanzas de Cristo Jesús en nuestros corazones. Ahora, rápidamente, sé que el tiempo se está yendo, pero dice: vístanse con su nueva naturaleza y se renovarán. Y dice la palabra, versículo 13: sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdón, desde el 11: en esta nueva vida no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, o es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. ¿Cuántos dicen amén?
Cristo es lo único que importa. Dile al que tienes a un lado: Cristo es lo único que importa. Y dice Pablo: y Él vive en todos nosotros. Aleluya. ¿Y Él vive dónde? En todos nosotros. Y dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Diga al que tienes a un lado: de tierna compasión. La 60 dice: de entrañable misericordia. ¿Qué está diciendo en esto? Voy a ser muy rápido. Cuando habla de entrañable misericordia, habla de una compasión profunda, sensible y activa. Clark, un teólogo importante, dijo lo siguiente: debemos ser tan sensibles que el más mínimo sufrimiento del otro nos toque. Otra vez, tenemos que ser tan sensibles que el más mínimo sufrimiento pueda tocar también nuestro corazón. Y conmigo: de entrañable misericordia. No, es que siempre es bien panchera, déjala que se le quite la tristeza y el enojo. No, nos debe de tocar el dolor de alguien más. Nos tiene que llevar a esa entrañable misericordia, a esa tierna compasión. Cuando nos está hablando de esto, Pablo nos está hablando, implica sentir el dolor de otros como nuestro propio dolor. Dile al que tienes a un lado: ¿conoces a alguien que tenga un dolor profundo? Dice la palabra que seamos de tierna compasión. Hoy ora por él como si estuvieras sintiendo ese dolor tú mismo. Hoy ora por ellos como si tú estuvieras sintiendo esa misma carga. ¿Cuántos dicen amén? Vístanse, dice, de entrañable misericordia. Y luego dice: vístanse de benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es buscar el bien del prójimo como el propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Cuando hay un corazón benigno en nosotros, queremos el bien de otros. Pero no solamente queremos su bien, celebramos el bien de otros. Dile al que tienes atrás o adelante: dile: yo celebro todo lo bueno que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sean un corazón benigno. Aquellos que deseamos el bien de otros, aquellos que deseamos que Dios haga más abundantemente en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Luego dice la palabra: vístanse de humildad, mansedumbre y paciencia. La humildad es la base de todo. Ahora, dos cosas: en la humildad siempre habrá mansedumbre. La mansedumbre es la acción. Di conmigo: la mansedumbre es la acción. Porque aún teniendo el poder para actuar, elegimos, di conmigo, escogemos usarlo para no dañar. Aunque tengo en mi boca la palabra para responder con justa razón, a veces escogemos la mansedumbre. Tenemos que escoger la mansedumbre, porque la mansedumbre es nuestra acción para no dañar a otros. Dile al que tienes a un lado: vístete de mansedumbre. Dile: no dañes a otros. Dile: no seas grosero, no seas malo. Dile: vamos, no dañes a otros. Sé manso, busque el bien de otros, celebra el bien de otros. ¿Cuántos dicen amén? Dice: vístanse de humildad, con mansedumbre y con paciencia. Di conmigo: paciencia. Mansedumbre es la acción y la paciencia es la reacción. O sea, está hablando de no ser impulsivos. Di conmigo: el hombre paciente no es impulsivo y no es resentido, soporta debilidades y las fallas de otros. Sé paciente. ¿Cómo decía el comercial? ¿Dalai? ¿Cómo decía? Sé
Cuenta hasta 10 y si ocupas 50, cuenta hasta 50. Hey, sé paciente. En la paciencia encontrarás que irás eliminando las impulsividades del enojo y de la furia. Hey, en la paciencia encontrarás un corazón para estar tranquilo, sin accionar con ningún mal deseo o mal sentimiento. Dile al que tienes a un lado, sé paciente. Ahora, y luego dice la palabra: sean perdonadores y vístanse de amor. Ponte sobre tus pies, por favor. Quiero que vayas a abrazar a alguien que necesitas perdonar. Bueno, no, al rato lo van a hacer mejor. Ve a abrazar a alguien con mucho amor en esta tarde. Vamos. Si tienes ahí a tu familia, a tus hijos, abrázalos y diles: les abrazo con amor. Dile: quiero perdonarles como Cristo me ha perdonado a mí. ¿Están listos para vestirse de amor y de perdón? Hey, nadie en este auditorio es perfecto. Nadie en este auditorio no ha tenido y tiene acechanzas de enojo, de furia, de malos deseos. Pero hoy tenemos que vestirnos de amor y de perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice: como Cristo los perdonó. ¿Qué quiere decir eso? El perdón de Cristo es tan eficiente porque nos habla de alguien que soporta con paciencia aun cuando fallamos. Así que quiero que le digas al que tienes al lado: aun cuando falles, tendré perdón, paciente para amarte. Hey, estamos hablando de fallas internas. Pues el pastor dijo que cada que falle. Sí, porque algunos abusan de la gracia, No, estamos hablando de estar eliminando, ¿verdad que sí? Pero somos imperfectos y el que no ofende de palabra es varón perfecto. Y bueno, a veces ofendemos, iglesia. ¿Están aquí? A veces ofendemos. Y si dice que nos tenemos que vestir de amor y de perdón, es que vamos a soportarnos con paciencia aún cuando fallamos. Ahora, pero también está diciendo algo: como Cristo nos perdonó, o sea, Jesucristo buscó al pecador aunque no lo merecía. Dile conmigo, dile al que tienes a un lado: me comprometo a dar el primer paso, aun cuando no sea justificable. Esto ya es una reunión de matrimonios para algunos, pero sí, por favor, voltee, no me mire a mí, voltee con alguien que tenga a un lado y dile: me comprometo, porque nos estamos revistiendo de una nueva vida en Jesús. ¿Están aquí, hermanos? Dile: me comprometo a buscar a los que me ofendan, aun si eres tú que me hayas ofendido, y daré el primer paso. No nos vamos a vestir de orgullo, sino de humildad, ¿verdad que sí? Y daré el primer paso, aún cuando no sea justificable. Dar el primer paso. ¿Están aquí, iglesia? Voy a dar el primer paso. Vístete de amor y de perdón esta mañana en una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, también esta parte: perdonar aún sabiendo que esa persona te puede fallar otra vez. No, pastor, bueno, ¿estás aquí? Porque aún sabiendo que podemos volver a fallar, el Señor Jesús nos perdona, nos acepta, nos limpia, nos llena de su amor y de su gracia. ¿Estás aquí? Algunos esta mañana tienen que soltar la amargura a través de esto. ¿Por qué? Porque muchos años la amargura te ha tenido sometido. La amargura ha querido controlar tu familia. Y la amargura ligada al orgullo te ha mantenido en una sequedad, en un dolor, en una dureza. Pero Dios te quiere vestir de perdón. Dios te quiere vestir de amor. Y si tienes que perdonar esta mañana a alguien a distancia, perdónalo.
Si tienes que perdonar a alguien que no está en este auditorio, perdónalo. Vístete de amor en esta mañana. Perdona si alguien te hizo daño. Perdona si alguien te hirió. Perdona si alguien te maldijo. Perdona si alguien te menospreció. Perdona si alguien intentó destruirte cuando eras un niño o una niña. Perdona a aquellos que un día el enemigo quiso usar para marcar con dolor tu vida. Pero hoy el poder de resurrección está en ti. Te vas a vestir de amor y las cosas viejas habrán de pasar y Dios hará cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el dolor en las manos de Dios es redimido y le da propósito a aquello que el Señor redime. Deja que el Señor redima el dolor, la amargura en tu vida. Y esta mañana vístete de amor, vístete de perdón en tu matrimonio. Si ha habido dificultades, vístanse de perdón, vístanse de amor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Perdonar, perdonar. No está hablando de un perdón en partes, porque el perdón de Jesucristo es un perdón completo. Y el perdón de Jesús siempre incluirá restauración y adopción. Me encanta esto. Cuando hay un perdón verdadero, es un perdón que restaura. Tal vez tengas que ver a ese familiar este próximo diciembre. Tú lo vas a ver con un corazón puro y le vas a abrazar. No me debes nada. A algunos sí son demasiado complicados y tenemos que estar de lejitos porque no han sido transformados y buscan herir y buscan dañar. Pero por tu parte, tú habrás perdonado con totalidad, en restauración. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, el perdón de Cristo confía nuevamente y Jesucristo nos hace colaboradores con Él. Hay algunos que en esta mañana tienen que volver a confiar a través del perdón. Esa confianza se renueve en tu matrimonio, esa confianza se renueve en tu corazón, porque eso es lo primero que hace la herida, robar la confianza. Pero hoy Dios trae unas vestiduras de amor y de perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abraza al que tienes a un lado. Y luego dice la palabra: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Amén. Y que la paz que viene de Cristo gobierne tu corazón. Alguien esta tarde necesita paz. Pon tu mano en tu corazón, ahí con tu familia, abrazándose o juntos. Padre, todo lo que el enemigo había querido poner, Padre, toda acechanza de enojo, de calumnia, de amargura, toda acechanza, Señor, que el enemigo había querido tener en el corazón de algunos de tus hijos, hoy sean por tu Espíritu Santo en medio de sus corazones eliminada. Hoy decidimos hacer morir lo terrenal en nuestras vidas y vestirnos de amor y vestirnos de la nueva vida en Cristo Jesús. Hoy decidimos hacer morir las obras de la carne en nosotros, aquello que no deja ser feliz, aquello que está destruyendo a la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si alguien necesita orar por algo que dice: yo necesito hacer morir, eliminar esto de mi vida, quiero que levantes tu mano derecha y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, esta semana tú hoy traes poder de tu Espíritu Santo para que toda vieja naturaleza, toda obra de la carne, toda obra de enfermedad espiritual y emocional que el enemigo ha querido traer al corazón, esta semana sea una semana de victoria. Que sean revestidos de una nueva vida en Cristo Jesús, y que toda obra de la carne sea eliminada por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque parecernos a ti es nuestro anhelo. Ser más como Cristo es nuestro deseo, Espíritu Santo. La meta es Jesús en nuestro corazón. Espíritu de Dios, toda impureza sexual, toda iniquidad sexual, de avaricia, fuera en el nombre de Jesús. Padre, sea muerta en el corazón de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos una victoria en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús.
sí.